Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video en este canal. Yo soy Kat, médico residente de segundo año de ginecología y obstetricia en Bolivia. Y hoy te quiero contar cómo es ser residente en Bolivia. Oigan, yo sé que he estado extremadamente ausente de este canal. No he podido grabar ni un solo video en los casi 2 años que llevo de residencia. ¡Qué vergüenza! Pero bueno, no es momento de lamentaciones. Me he propuesto, como propósito de 2026, reactivar este canal de YouTube y subirles contenido semanal. Yo me tengo fe, me tengo confianza, me tengo esperanza, así que espero que ustedes también me tengan fe, confianza y esperanza. Por cierto, voy a estar subiendo también contenido diario a mis otras redes sociales que son Instagram y TikTok. Se las voy a dejar por aquí para que me sigan por ahí y estemos más en contacto. Muy bien, he planeado este video creo por mucho tiempo. De hecho, era un video que yo quería hacer para reiniciar el contenido aquí en mi canal, porque es algo que me preguntan bastante: cómo es ser residente aquí en Bolivia, cómo me va en la residencia, cómo me ha ido todo este tiempo. Y pues creo que es un buen contenido que les puede servir, que les puede ayudar y que les puede al final terminar de ayudar a decidir si quieren o no ser médicos residentes aquí en Bolivia. Yo sé que tengo en el canal un video en el cual yo misma decía que no quería hacer la residencia aquí en Bolivia por las causas que pongo en ese video. Se los voy a dejar por aquí. Pero pues la vida y la realidad de cada persona va cambiando y ese fue mi caso. Entonces pues sí, tuve que tomar ciertas decisiones que al final pues me condujeron a estar aquí a punto de ser R3 de ginecología y obstetricia aquí en Bolivia. Por si tienen la duda, pues yo estoy realizando mi residencia en la Caja Nacional de Salud, en el Hospital Materno Infantil de la ciudad de La Paz. Y toda mi experiencia, lo que les voy a compartir en este video, se basa obviamente en todo lo que pasa en este hospital, en específico en mi servicio. Quiero aclarar desde el inicio que cada servicio, cada lugar formador, cada departamento y la experiencia de cada uno puede ser muy diferente de acuerdo a la especialidad que haya elegido, de acuerdo al año en el que haya hecho la residencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, he dividido el video en 2 partes. La primera dedicada a un poquito refrescar o más bien analizar cómo está el contexto y el nuevo ingreso de residentes para este año 2026 aquí en Bolivia. Y una segunda parte la que dedicaré a darles un resumen muy escueto, muy simple sobre mi experiencia dentro de la residencia médica. Es imposible que yo les pueda compartir absolutamente todo lo que he vivido durante estos casi 2 años, pero trataré de darles al menos algunas ideas para que ustedes pues contesten sus dudas, preguntas, inquietudes. Así que empecemos. Primero, contexto. ¿Qué es un médico residente aquí en Bolivia? Si estás llegando por casualidad a este canal y tú no sabes qué es un médico residente, pues yo te voy a contar. Un médico residente es aquel profesional médico cirujano que ya tiene un título universitario y que decide hacer una especialidad médica. Casi en todo el mundo el sistema de residencia médica es muy similar, con algunas variaciones, pero en la mayoría del mundo a esta posibilidad de realizar tu especialidad médica se accede con un examen único de competencias, donde te evalúan básicamente los conocimientos que debería tener un médico general competente en las 4 áreas principales de la medicina, que son la medicina interna, cirugía, ginecología y obstetricia y pediatría. Además que se puede añadir en la mayoría de los casos datos epidemiológicos, programas de prevención y promoción de la salud y cosas más, cosas menos. Pero bueno, básicamente cuando tú das este examen pues te adjudicas una nota y dependiendo tu nota puedes elegir tanto la especialidad como la sede. En Bolivia tú cuando ya te inscribes pues tienes que elegir a qué especialidad te estás postulando. Tienes que tomar en cuenta que cada año con la convocatoria sale una lista de plazas disponibles a lo largo del país y tú ya vas dirigido a esa plaza. Puede que te pase como a mí en la primera vez que postulé. Yo postulé a una especialidad que solamente tenía 2 cupos disponibles en mi ciudad y yo saqué el 3er lugar. Y ese 3er lugar, la nota que yo tuve, pues era como que de las más altas en otras especialidades. Entonces, a pesar de que yo tenía una nota muy similar a las de otros postulantes que estaban eligiendo sus plazas en otras especialidades, yo no podía hacerlo porque ya había postulado a una especialidad en específico. Esto lo tienes que tener muy en cuenta porque es una duda bastante razonable. En otros países funciona diferente. Tú postulas simplemente a la residencia médica y a medida que van avanzando las notas pues se van llenando algunas especialidades, algunas sedes y ya te va quedando menos opción, pero es mucho más amplia la oferta, digamos.
Ahora bien, cada año, el último fin de semana de diciembre en Bolivia sale la convocatoria nacional. A nivel nacional, todos los requisitos son los mismos, el procedimiento es el mismo, con algunas variantes, claro está, porque el examen de la residencia médica está a cargo de un comité formado por personal del Ministerio de Salud, de los CRIDAIC de cada departamento, es decir, personal del sedes de cada departamento y de las universidades principalmente. Son personas que van dirigiendo todo el proceso, tanto desde la inscripción hasta el momento de emitir los memorándums de designación a los médicos residentes. Como cada año hay polémica en las convocatorias de este examen, y te voy a ir más o menos resumiendo de qué va la convocatoria y vamos a ir viendo las polémicas que se han generado este año. Vale aclarar también como contexto que el año pasado hubo mucha polémica por las notas de varios postulantes, por la designación de las plazas. Se rumoreaba mucho un fraude que, a ver, yo sé que nuestra realidad nos impulsa a pensar que realmente esto es lo que pasó, que muchas personas pagaron por las plazas, que había ahí como que un cuoteo, que realmente había gente favorecida, pero fácticamente no se pudo demostrar, y cualquier cosa, también te lo digo como abogada, cualquier cosa, cualquier acusación tiene que demostrarse con los hechos, y yo no dudo de que probablemente haya pasado esto, pero cómo demostrarlo es algo que es muy difícil, muy tardado, y la gente pues al final del día va perdiendo ánimo, va perdiendo esa confrontación que tiene contra el sistema, y al final aceptamos todo esto. Esperemos que este año no ocurran las mismas cosas, pero también depende de los postulantes y depende de cada uno de nosotros de aceptar o no este tipo de situaciones. Entonces, la convocatoria tiene principalmente los requisitos. Los requisitos están enumerados en 12 acápites en la convocatoria y te los voy a leer muy rapidito. La primera es la carta solicitud. Muchos tienen la duda de dónde saco esta carta. Pues bien, por lo menos en el CRIDAIC La Paz, cuando tú empiezas a llenar tu formulario y llenas tus datos, automáticamente se genera esta carta y ya la tienes para descargarla e imprimirla. Seguramente tienes amigos que ya ingresaron a la residencia o postularon y pues tienen el modelo de carta. Realmente no hay un modelo como tal, simplemente es una carta donde tú estás postulándote a la residencia y dices que adjuntas todos tus datos y tu currículum vitae. Eso es bien importante, el currículum también tiene que estar documentado. 2 y 3, que son muy similares, te piden el diploma académico y el título en provisión nacional o el título profesional. Yo te aconsejo que jamás de los jamases dejes tus originales, porque no sabes lo que va a pasar ahí dentro del CREDAIC. Hay tantos folders, tantos postulantes, tantas manos que van a tocar esos documentos. Entonces yo te aconsejo que dejes fotocopias legalizadas. También sé que esto es otro robo, porque tienes que ir a la institución, a la universidad que te otorgó tu título y pagar cierto monto para que te den la fotocopia legalizada. Yo entiendo que esto no tiene ningún sentido, pero bueno, eso es lo que pide la convocatoria. Cuarto, si tú vas a postular a una subespecialidad, necesitas tu certificado de especialidad, la previa, la que es requisito según a la subespecialidad que te vas a postular. Y si eres residente de último año, pues hay un certificado que CRIDAIC te puede otorgar para que demuestres que realmente estás acabando ya la residencia en esa especialidad y que sí la vas a aprobar. Quinto, y este fue el, acápite polémico de este año. Normalmente te pedían la matrícula profesional que te otorga el Ministerio de Salud para el ejercicio legal de la profesión en nuestro país. Lo que tú solamente tienes que tener es tu matrícula otorgada por el Ministerio de Salud. Sin embargo, este año decidieron aumentar una frase que decía y la matrícula que te otorga el colegio médico de cada departamento. Se armó todo un revuelo, porque obviamente cuando tú te inscribes a un colegio médico no solamente tienes que pagar tu matrícula de inscripción, sino también tienes que pagar cuotas mensuales. Aquí corríjame, realmente yo sé que por lo menos en el colegio médico de mi ciudad tú tienes que pagar todas tus cuotas desde el momento en que sale tu título profesional, no desde que te inscribes. Entonces, si tú tardaste 2 años en colegiarte al colegio médico, pues esos 2 años también te los van a cobrar. En cambio, he leído algunos comentarios en redes sociales en los que dicen que algunos colegios médicos pues no te cobran todo, solamente desde que te inscribes. Peras o manzanas, esto fue un revuelo, porque al final de cuentas, seamos sinceros, los colegios médicos en nuestro país realmente no es que nos den algún beneficio, algún soporte profesional, económico, social, en cualquier aspecto a los profesionales médicos. Simplemente son una institución que están ahí, que evidentemente deberían tener estas funciones de como que
orientar a sus profesionales o ayudarles en ciertas cosas que tú puedes necesitar como profesional de este gremio, pero no es algo que pasa en nuestro país. Entonces de ahí vino la molestia. Ahora bien, este viernes 2 de enero el Ministerio de Salud sacó esta fe de ratas que corrige básicamente este requisito y dice que puedes presentar o tu matrícula del ministerio o la matrícula del colegio médico, porque eso es lo que dice la convocatoria ahora, dice y o cualquiera de los dos. O sea, eso te da la interpretación. O presentas los dos o presentas cualquiera de los dos. Yo te aconsejo que tengas la matrícula del Ministerio de Salud, que es la que actualmente te habilita al ejercicio de la profesión en Bolivia. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Es que creo yo, y esto también corríjame, que todos los profesionales de todo el país tienen que venir hasta La Paz a hacer el trámite de sacar, por ejemplo, una certificación, que es como el equivalente a una fotocopia legalizada, porque dejar otra vez tu matrícula original es sospechoso, en medio que nadie tendrá la confianza para dejar tu matrícula original. Entonces dejarías una certificación, ¿no? Que te la otorgan en el Ministerio de Salud, pero creo que solo aquí en La Paz. Entonces todos los profesionales de todos los departamentos tendrían que venir hasta acá. Igual es un gasto que deberíamos evitarnos, podrían hacerlo en cualquier departamento. Debería haber este tipo de instituciones o este tipo de trámite debería estar en cualquier lado del país, pero bueno, es también una dificultad. Pero, en conclusión, aclarando, si estás inscrito en el Ministerio de Salud, no te tienes que volver a inscribir a un colegio médico, no es obligatorio ya. 6, te piden carnet de identidad o certificado de nacimiento, eso normal. 7, te piden un certificado médico que avale tu salud física y mental con una antigüedad a 3 meses, otorgado por cualquier profesional médico que no sea parte del proceso de admisión a la residencia médica este año. Yo en esto tengo bastantes dudas, no sé para qué te piden esto, porque realmente tú vas y le dices a tu amigo, hazme este certificado y te lo hace como favor incluso. Obviamente esto dependerá de los tratos que tú tengas con tus amigos, pero sinceramente no me parece que refleja nuestra salud, tanto física como mental, y esto lo vas a ver cuando ya seas médico residente. Pero bueno, luego te piden los formularios, el punto 8 y 9 son 2 formularios que te van a salir habilitados para descargarlos e imprimirlos una vez que tú te inscribas en el sistema del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, una vez que se habiliten las inscripciones, pues va a habilitar su portal web para que tú te vayas a inscribir ahí de forma virtual y esos formularios se van a descargar y tú los vas a poder imprimir, firmar y presentarlos. También en el CRIDAIC La Paz te hacen llenar otros formularios, pero eso es otra cosa, no tiene nada que ver con esto, tienes que llenar los del ministerio. 10, otro punto polémico, que es el costo de la inscripción, que subió este año de forma radical. No entiendo realmente el motivo del alza de precios, porque la logística va a ser la misma, son muchos postulantes, dudo mucho que haya déficit de recursos. Estamos hablando de que el sedes de cada departamento debería brindar, por ejemplo, los ambientes para que este examen se lleve a cabo, entonces no debería haber problema de conseguir los ambientes, que me imagino yo sería como que el gasto más importante. Luego la papelería, pues tenemos creo empresas incluso estatales que podrían muy bien surtir el material de escritorio. No es que te dan muchas cosas, la verdad, te dan un bolígrafo que con suerte raya y si no pues te tienen que cambiar otro, te dan un par de dulces o un refresco nada más como refrigerio para estar horas y horas y horas dentro del examen. Y no hay más gasto. La verdad, yo no veo mucho gasto. Obviamente habrá temas de logística y demás. El comité también tendrá que recibir alguna remuneración, obviamente por todo el trabajo que van a hacer. Pero sinceramente no entiendo la elevación de los precios, porque además tú tienes que pagar el costo de un CD. Un CD que es, Dios mío, la información más paupérrima que tú vas a encontrar en cualquier CD de este mundo. Y esto no es un video con afán de criticar, pero es que realmente hay puntos que causan y generan la molestia a los postulantes. Y que muchas veces las autoridades dicen, no sé por qué están molestos, pues por este tipo de cosas estamos molestos y están molestos los postulantes este año porque realmente es un trato que no merecemos como profesionales. En fin, continuamos. También te piden el certificado de notas, tanto de pregrado como de tu internado, para que tú puedas presentarlo. Esto me acuerdo que hace como 2 años, creo que cuando yo postulé era un punto así de plan, ¿dónde voy a sacar mi certificado de internado? A esta altura me imagino que ya todos saben cómo sacar su certificado de internado y de sus notas, que esto lo haces en tu universidad y ya está, es un trámite muy sencillo. Y por último, te piden tus certificados de notas de la especialidad si es que vas a postular a una subespecialidad, ¿no? Cuánto obtuviste en tu especialidad previa.
Los puntos que yo creo que debas tomar más en cuenta son los logísticos y los requisitos complementarios, porque si bien los requisitos te dicen qué tienes que presentar, en los logísticos y los complementarios te dicen cómo vas a presentar y qué pasa si no presentas uno de ellos o si te falta algo. Algo muy importante que debes tomar en cuenta es que 3 requisitos fundamentales yo te aconsejo que lo hagas de una vez, que son el certificado de idioma nativo, el certificado de no violencia y el rehab, que es de los antecedentes penales, además de la libreta de servicio militar en caso de que seas varón. No te van a exigir estos requisitos cuando tú te vayas a postular, pero sí te los van a exigir si tú alcanzas una plaza y te dan un memorándum de residente en cualquiera de las sedes que elijas. ¿Qué pasa? Que si tú incumples presentando estos documentos hasta 90 días después de que hayas iniciado la residencia médica, te van a sacar de ella. Y yo lo he visto con estos ojos que sí, residentes que ingresaron el mismo año que yo han sido echados de la residencia médica por no tener el certificado de idioma nativo. Entonces yo te aconsejo que ya lo tengas. Esto es algo que se pide hace ya bastantes años, entonces ya deberías tenerlo hecho. Hay cursos en la IGPP que duran un mes. El que yo tomé duró un mes y era asincrónico. De paso di mi examen de forma virtual y me dieron mi certificado. Por cierto, ahora la IGPP dice que los certificados de idioma nativo tienen un tiempo de caducidad y tienes que renovarlos. No sé cómo, voy a averiguar porque yo también ya tendré que renovarlo. Entonces también hay otras instituciones que aceptan, o más bien que el comité acepta como válidos para demostrar que sabes el idioma nativo. Y los otros pues son un trámite súper sencillo, súper rápido de rehab y el certificado de no violencia. Ahora, la libreta de servicio militar, pues yo ya no te puedo ayudar mucho porque yo no tengo esa libreta, porque en mi caso no es obligatorio, pero en el caso de los varones me imagino que todos tienen, porque en nuestro país, no sé por qué, todavía es obligatorio el servicio militar. Y si no tienes por algún motivo, pues tienes que tener esa certificación de que avale de por qué no tienes tu libreta de servicio militar, ¿no? Ahora, con todo esto, pues también sale el cronograma, y aquí te dejo el cronograma. Hay bastante tiempo para inscribirse, para hacer reclamos, para prepararse para el examen, para todo. Entonces yo te aconsejo que no vayas el último día. El último día siempre es súper lleno, súper caótico, la gente se pelea, estás bajo el sol, luego los del CREDAIC ya no te quieren atender y la fila es inmensa y todos se pelean. Es un caos total. Ve con tiempo para que tengas el tiempo suficiente y no te estreses, porque realmente es un proceso bastante estresante. Una vez que se termina el proceso de inscripción, sacan una lista de habilitados e inhabilitados. Los habilitados pues no pasa nada, pero también existen los inhabilitados y te dan un día específico para que haya reclamos. ¿Qué pasa? Que la realidad es muy diversa de acuerdo a tu experiencia, porque por lo que yo sé, si te inhabilitan, tú puedes ir a reclamar, pero con la certeza de que no tiene motivos para inhabilitarte. Por ejemplo, te inhabilitaron porque te falta certificado de nacimiento y tú estás seguro que dejaste tu certificado de nacimiento en tu folder. Entonces tú vas al CREDAIC con tu nota de reclamo y vuelven a revisar el folder y encuentran tu certificado porque tú estás seguro que lo dejaste y dicen, pues sí está aquí habilitado. Pero por lo que yo sé, si tú no dejaste ese certificado o cualquiera de los requisitos que dice estrictamente la convocatoria, no te dejan añadir otro documento, ¿sabes? O sea, la parte en la que tú vas a reclamar simplemente es para que revisen en qué se equivocaron y que tú realmente presentaste todos los requisitos. Ahora, también he leído en redes sociales que en algunas sedes, tal vez Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, no sé dónde, si te falta algún documento, ellos sí te permiten adjuntarlo en el momento del reclamo. Pero esto, ya te digo, depende mucho de la situación. Yo por lo menos sé que no puedes añadir nada más, solo puedes hacer que te revisen lo que dejaste. Entonces mi consejo es que te fijes muy bien en la convocatoria y tengas todos los requisitos y que los revises una y otra vez para dejarlo en el CREDAIC. Te aconsejo que lo hagas revisar con otra persona. Yo recuerdo que el año que no postulé la residencia me encargué de revisar folders, armar folders, imprimir formularios, etcétera, 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 para que no haya errores y obviamente pues no hubo errores. Esas personas no fueron inhabilitadas. Creo que con eso hemos acabado todo lo que concierne a la convocatoria. Y si tienes preguntas, dudas, déjamelas por aquí, te las voy a estar contestando en Instagram. Me puedes dejar, tal vez puedo habilitar una cajita de preguntas en Instagram y contestarlas por ahí. Pero bueno, esta es la segunda parte del video que te decía, en la cual te voy a hablar un poquito de mi experiencia como residente médico. Va a ser muy sencilla, muy rápida, porque te repito, esto depende de cada sede, depende de cada especialidad y de la experiencia propia de cada persona. Incluso yo sé que lo que yo he vivido y lo que yo siento en mi residencia no es siquiera igual a mis coeres, a los que ingresaron conmigo y con los que he hecho todas las rotaciones y todo este tiempo juntos. Yo sé que incluso ellos tienen percepciones muy diferentes.
Te digo una cosa, la parte como que más cargosa de todo esto es la inscripción y dar el examen y luego inscribirte y que te den tu memorándum de residente. Es mucho papeleo, es mucho llevarte de aquí para allá, es un estrés bastante importante. El día del examen, esperar los resultados y luego que elijas plaza, es todo un caos que si quieren puedo hacer un video específico hablando de qué es lo que pasa una vez que ya eres residente y ya tienes tu plaza, cómo se van asignando, cómo te dan el memorándum, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieres te hago otro video, dígamelo ahí en los comentarios. Pero bueno, para mí sí fue una parte muy tediosa que no me gustó. Pero ¿qué es lo más difícil? ¿Qué es lo peor que te pasa cuando eres residente? Bueno, pues para mí lo más difícil fue tratar de encajar absolutamente en todas las situaciones posibles. Cuando tú llegas como residente médico, pues eres el nuevo del servicio, eres una persona totalmente extraña. Eres una persona que se tiene que adecuar al ritmo de trabajo que ya llevan todas esas personas durante años seguramente. Te tienes que acostumbrar a tus compañeros, a tus R superiores, a los internos, a los médicos de planta, a las enfermeras, al personal manual, al personal administrativo, a las reglas administrativas del lugar donde estás. Entonces es una cosa muy grande. A mí me resultó bastante agobiante tener que adaptarme a cada situación, a cada persona, todos los días que tenía que trabajar. Me gusta acomodarme a todas las situaciones que se me presenten y no acomodar las situaciones a lo que yo creo que es conveniente, ¿no? Entonces eso es algo personal, pero a mí se me costó mucho agarrar el ritmo en ese sentido, saber a quién le gusta hacer qué cosa, a quién le gusta trabajar de cierta forma, cómo debería contestar a ciertas personas, a otras. Trabajar con internos era algo nuevo para mí, tener internos a mi cargo, y entonces fue como una cosa bastante caótica en mi cerebro que me agotaba tanto emocional como físicamente. Para mí fue lo más difícil y sigue siendo, porque eso nunca termina, ¿no? Siempre vas a ser el residente, entonces el residente no tiene más que el lugar de residente. No eres un médico de planta que tienes toda la razón absoluta, o una licenciada en enfermería que también tiene toda la razón absoluta, o un interno que no tiene responsabilidades. No, eres algo muy intermedio entre todo, y a mí me cuesta todavía que las cosas salgan bien y agradando a todo el mundo, para resumírtelo. Fue difícil porque todo eso me llevó problemas, me llevó a que haya malentendidos. Obviamente siempre va a haber, pero eso es algo que te cuesta, ¿no? Es algo que vas arrastrando y que eso te desgasta mucho, sobre todo emocionalmente. Muchos me preguntan cómo va el tiempo. Pues en mi especialidad, por lo menos, porque esto incluso es diferente en el hospital, yo hago guardias ABC, o sea, cada tercer día. Tengo la posguardia, la preguardia y la guardia, ¿no? Cuando yo era R1 no tuve jamás un horario de posturno. Me iba muy tarde, sobre todo cuando estaba ginecología. Me iba bastante tarde, en obstetricia un poco más temprano, pero las guardias en obstetricia obviamente eran mucho más pesadas que en ginecología. Tenía mucho trabajo acumulado, no tenía tiempo absolutamente de nada, porque cuando yo llegaba a casa estaba muy cansada y no podía hacer nada. Y los días que tenía libres, como los fines de semana, tenía que estudiar, tenía que ponerme al día, porque realmente durante la semana no me daba el tiempo para estudiar, no me daba el tiempo para hacer otra actividad, no me daba el tiempo para nada. Y eso me lleva al otro punto, que es el tema del estrés. A mí, otra cosa que me estresaba mucho es no tener una rutina que yo pueda seguir todos los días. Decir, yo me levanto hasta ahora, voy a mi trabajo, vuelvo y hago estas cosas, y así, planificar, por ejemplo. Porque dependía mucho cómo me iba en la guardia, si tenía una guardia tranquila, si tenía una guardia caótica, si de pronto alguien se enojaba conmigo y me dejaba castigada, si me salía mucho más tarde. Entonces no podía tener una rutina, no podía ser libre de disponer mi tiempo, y eso me causaba mucho estrés porque no podía estudiar, estaba muy cansada, no podía dar al 100% de mí, y todo era un conflicto muy grande en mi cabeza. Entonces el estrés me generó muchos problemas, sobre todo a nivel gastrointestinal. He tenido todos estos 2 años, problemas con mi alimentación. Estoy en proceso de cambiar todo eso, porque realmente yo ya no puedo más tener tantas molestias gastrointestinales. Es caótico, muy caótico. Otra cosa que me afectó bastante fue el sueño, porque a pesar de que yo estaba muy cansada, pues sí tenía muchas noches de estrés y de insomnio, entonces no podía dormir a pesar de lo cansada que estaba. Otra cosa que ha cambiado mucho con el estrés es mi piel. La verdad, nunca he tenido demasiada textura ni demasiados acné ni nada de esas cosas, pero pues sí, realmente de un tiempo a esta parte he notado como mi piel está mucho más seca, mucho más apagada, no tiene brillo. Si no estoy maquillada, pues soy un desastre. Entonces sí me ha afectado en ese aspecto también.
Entonces físicamente el estrés sí te afecta bastante. Cada persona tiene un metabolismo diferente y entonces reaccionará de una forma diferente. Me hicieron una evaluación psicológica, psiquiátrica que a todos los residentes le hacen y me dijeron que tenía ansiedad generalizada. Probablemente sí, probablemente tengo una ansiedad muy potente. Yo no puedo dejar muchas cosas, no puedo delegar muchas cosas, es algo que mi cabeza no me permite. Entonces sí he aumentado mis niveles de ansiedad bastante y bueno, seguramente lo trataré en su momento. Ahora, con el tema del estudio, me preguntan mucho si tengo tiempo para estudiar. Como ya les decía, de R1, la verdad es que no tenía tiempo para estudiar. Y si tenía tiempo, estaba muy cansada, física y mentalmente. Entonces, nada me cabía en la cabeza, nada podía realmente tener ese proceso de aprendizaje y luego evocarlo. Era todo muy improvisado. Realmente yo leía para el día algo y probablemente en una semana se me olvidaba y ese problema lo he tenido durante todo mi R1. Pero en el R2 las cosas cambian un poco, es cierto, mucho del trabajo pesado pues lo tiene el R1. Entonces ya como R2, a pesar de que tú tratas de ayudar y demás, pues también tienes que dejar que el R1 haga el trabajo, porque el de hecho hacer historias, hacer notas y demás, pues le ayuda a tener mayor capacidad para razonar, para valorar pacientes y para ver las patologías. Entonces no le puedes quitar eso tampoco al R1. Así que tienes mucho más tiempo para estudiar. La verdad es que tengo mucho más tiempo para leer más cosas. Incluso este año me ha dado por fin tiempo de leer libros normales de los que yo leía toda la vida y que yo amaba mucho leer, pero pues de R1 no pude leer ni un solo libro y este año leí 5 libros que no son de medicina y eso pues a consecuencia de que tengo un poco más de tiempo y un poco más de libertad mental y que me permite hacer esas cosas. Entonces con el tiempo va mejorando y lo mejor es que ya sabes en qué te equivocaste de R1 y eso es lo que tienes que volver a leer, volver a repasar, qué es lo que te falta, ¿no? Ya tienes todo ese contexto. En cuanto a las responsabilidades, pues aquí sí va variando la cosa, ¿no? A medida que vas subiendo de rango, tienes más responsabilidades, pero aprendes también como que todas las mañas del servicio, ¿no? Como que ya te sabes lo que te va a contestar la paciente, lo que te van a decir los médicos que tienen que hacer valoraciones, lo que te va a pedir la enfermera, lo que van a hacer los internos. O sea, ya sabes el contexto y es mucho más fácil manejarlo, obviamente, pero también eres responsable de los errores de las personas que están a tu cargo, el R1, los internos. En mi caso, yo dentro de las guardias, pues no tenía un DR superior, yo no tenía R3, entonces todo el año me tocó rotar con rotantes externos de otros hospitales que hacen sus rotaciones en mi hospital, R1 e internos. Entonces tenía toda la guardia a mi cargo cuando pues yo era una R1 un año antes y no tenía esas responsabilidades. Entonces eso sí fue un golpe un poco importante en mi residencia, porque tuve que crecer directamente, sobre todo en el tema de las guardias, pero en una cuestión de piso y demás pues era una R2 más, pero sí he notado que tengo más responsabilidades, pero también mejores mecanismos para manejar todas esas cosas. En conclusión, la residencia pues te ofrece muchas oportunidades de escribir, de publicar, de presentarte en congresos y demás. Este año yo he tenido esa posibilidad y eso es algo muy interesante, porque todos piensan que cuando entras a la especialidad pues te van a decir todo lo que tienes que estudiar, te van a dar todos los temas, te van a guiar absolutamente en todo, y la verdad es que no. La verdad es que el mundo no se paraliza sin ti, ni tampoco cambia, simplemente está ahí y te lo pone en bandeja de plata y te da la oportunidad de explorarlo. Entonces es lo que tú eres como residente, un explorador, y vas viendo, y a medida que vas siguiendo tu programa académico, porque sí hay un programa académico, pero a medida que lo vas viendo, ves un paciente y tú revisas el contenido teórico y lo vas aplicando y el conocimiento se va formando. La verdad, toda la carrera de medicina creo que es así, autodidacta, pero te dan como guías, como orientaciones de hacia dónde debes ir, y obviamente en el camino siempre va a haber gente que te ayude mucho más, que te oriente, que te explique, que te dé más posibilidades para aprender, y otra gente pues que simplemente te va a tomar como un elemento más. En ese entendido, yo te aconsejo que si eres residente no te tomes nada personal. No importa quién esté en tu lugar, la situación va a ser la misma, no tiene nada contra ti, simplemente eres el residente de turno y pues te toca vivir eso. Yo sé que en muchos lugares todavía pervive el tema del abuso, de la explotación, y algo que he notado es que muchas personas siguen glorificando ese tipo de actitudes, y sobre todo lo he notado con rotantes externos, hablando con otros residentes de otros centros, que mientras peor les va, más presumen, ¿no?
En cambio, a mí me gusta decir que mi centro formador al menos ha sido muy bueno conmigo, me ha dado muchas oportunidades, me permite tener una vida relativamente tranquila, y aunque hay momentos de estrés, hay momentos en los que me regañan y que me castigan y demás, la gran parte de mi residencia ha sido muy tranquila y me han dado todo lo posible para que yo pueda formarme como especialista, y estoy muy agradecida realmente con mi centro formador y pues preparada para mi último año. Y pues nada, en resumen, eso es lo que quería contarte hoy. No sé si fui muy rápida, si quieres que ahonde en otros temas, solamente dímelo en los comentarios. Y nada, para los nuevos postulantes, mucho éxito, mucha fortaleza para enfrentar ese proceso que es difícil. Yo sé que es difícil, y sobre todo si ingresas a la residencia también va a ser un camino largo, pero muy satisfactorio. Y la verdad es que el tiempo es muy relativo. Yo cuando era R1 sentía que nunca iba a acabar, sentía que toda mi vida iba a ser R1, y ahora que estoy a punto de pasar al R3 digo, ¿dónde se fue mi R2? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó el 2025? No sé qué pasó, pero pasó así, volando. Entonces, el tiempo es eso, muy relativo, muy subjetivo, y solo te puedo aconsejar que aproveches todos los días que vienen por delante. Y pues nada, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. No te olvides seguirme en mis redes sociales, que te las vuelvo a dejar por aquí. Yo te veo en los comentarios y tú me ves en el próximo video, así que nada, adiós.